4. El día de hoy en este video vamos a estar hablando referente a las bases de datos SQL versus no SQL. Vamos a hablar de sus primeras ventajas que tiene SQL. SQL, una de sus primeras ventajas es el modelo entidad-relación que la mayoría de nosotros pues ya ha trabajado, que viene siendo a través de nuestras llaves foráneas, ¿no? Consiste en el almacenamiento de datos de identidades, que en este caso pues son tablas, que son formadas por filas y columnas y que necesariamente se relacionan entre ellas. También hablamos de la durabilidad dentro de SQL mediante la persistencia que se consigue de estas bases de datos. Las operaciones y los datos se aseguran cuando nuestro sistema falla. Esa es una gran ventaja que tienen este tipo de base de datos. ¿Por qué? Porque si nuestro sistema falla, este tipo de bases de datos garantiza que la información se conserve de alguna manera. Hablamos también de la sencillez de escritura. La sencillez de escritura se refiere a la aceptación en donde el método de escritura que se guarda en estas tablas o en estas entidades pues es muy parecido al lenguaje humano que nosotros estamos acostumbrados a hablar, facilitándolo así la comprensión de estas operaciones o de estos datos, y que cualquier persona puede entender estos datos y esta estructura sin necesidad de tener conocimientos técnicos en tecnologías de la información y comunicación o en su defecto en la parte de informática. Pasamos a las ventajas de NoSQL. Una de las ventajas de NoSQL es la versatilidad. En este punto, la adaptación que nos brinda este tipo de base de datos es referente a las soluciones, que en mi opinión es el punto o una de las ventajas más fuertes que nos ofrece este tipo de base de datos, ya que nos ofrece una posibilidad de crecimiento, de escalabilidad, de volumen de datos y la posibilidad también de incluir cambios sobre la forma en la que ingresamos los datos sin necesidad de alterar en este caso todas nuestras colecciones que ya teníamos anteriormente, ¿no? Podemos ingresar los datos sin necesidad de alterar la estructura en general, sino a partir de los requerimientos solicitados, ya sea por parte de nuestro cliente, que agreguemos un campo, que agreguemos cualquier otro tipo de datos, se puede agregar de ahí en adelante, a comparación de SQL, ¿no? Que tenemos que agregarlo pues en toda la estructura de la tabla. El crecimiento horizontal en este tipo de base de datos son altamente escalables, es decir, que si durante el proceso de desarrollo requerimos instalar mayor cantidad de nodos para ampliar la capacidad, pues lo podemos hacer sin ningún problema. Esto no va a interrumpir la usabilidad de las consultas dentro de nuestra base de datos. ¿Correcto? Otra de nuestras ventajas que tenemos son bajos requerimientos, que pues este tipo de base de datos no necesitan servidores con gran capacidad de infraestructura. Lo que ofrece, o una de las ventajas de las bases de datos no SQL, es que puede retornar a través de consultas, a través de queries, gran cantidad de datos sin necesidad de utilizar mucho CPU, mucha memoria RAM. La adaptabilidad y flexibilidad de bases de datos no SQL nos permiten empezar pues con bajos niveles de inversión de infraestructura y poco a poco ir ampliando esta capacidad a medida de nuestras necesidades o conforme vaya creciendo nuestra base de datos. Pasamos al siguiente punto, que el siguiente punto es una de nuestras desventajas. Yo aquí las organicé con dos gestores de base de datos. Uno que es el MySQL y otro que es MongoDB, que es el gestor de base de datos que vamos a estar trabajando dentro de este curso de MongoDB 4.0 que pertenece a la familia NoSQL. Una de las desventajas de MySQL es el crecimiento, o que es muy difícil la escalabilidad dentro de este tipo dentro de este tipo de base de datos. Cuando estas bases de datos tienden a crecer demasiado, el almacenamiento y el mantenimiento se hace un poco difícil y también costoso hasta cierto punto. Suelen presentar fallas en el tiempo de respuesta
por la gran cantidad de datos que maneja. Mayor espacio de infraestructura. Bueno, pues ya lo platicamos. Entre más crece la base de datos, este tipo de base de datos no SQL, pues ocupan mayor CPU y ocupan mayor memoria RAM para procesar gran cantidad de datos. Una de las desventajas de la familia NoSQL, tomando como ejemplo el gestor de base de datos MongoDB, pues no admite al 100% la sentencia de SQL. Esto es una limitante para ello. Carece de interfaces gráficas. Actualmente MongoDB ya cuenta con su interfaz gráfica, que es Mongo Atlas y Mongo Compass, pero hay todavía algunas bases de datos que no cuentan con esa interfaz gráfica. Teniendo esta deficiencia, pues obliga a nosotros como DBAs o desarrolladores a trabajar mediante consola. En este curso estaremos realizando nuestras consultas dentro de nuestra consola de MongoDB para que posteriormente aprendamos a utilizar nuestras interfaz gráfica que ofrece MongoDB. Bueno, sin más por el momento, esto sería todo. Te espero en el próximo video.